muchos siglos, pero creo que es crucial que en el momento en que nos toca vivir, sigamos compartiendo esta doctrina y vamos a analizar y mostrar que según la historia, esta doctrina conocida como el arrebatamiento no fue una doctrina inventada, y menos aún recientemente, como muchos dicen, en el siglo XIX, por el autor conocido mundialmente John Nelson Darby. ¿Qué dice la historia? Antes de introducirnos en la historia, vamos a analizar la Biblia como base bíblica, gloria al Señor, y como fundamento a nuestra fe y nuestra creencia. Primero, tenemos que entender que los primeros 39 libros de la Biblia, conocido como el Antiguo Testamento, no habla nada, absolutamente nada del arrebatamiento, ni tampoco acerca de sus efectos. Sí que nos habla mucho acerca de la segunda venida, la parusia del Señor Jesús cuando venga, o como se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 19, cuando Cristo venga y todo ojo le verá. Se nos habla mucho acerca de la angustia de Jacob o angustia de Israel, haciendo referencia de que el pueblo de Israel ha de vivir un momento crucial de angustia y de temor y de persecución, donde es un tiempo escatológico ubicado en el periodo de tribulación y gran tribulación. Ahora, ¿la Biblia habla del arrebatamiento? Sí, es una revelación del Nuevo Testamento. ¿Por qué en los primeros 39 libros del Antiguo Testamento no se habla de esta doctrina? Por la sencilla razón, hermanos y amigos, que esta doctrina era un misterio oculto y escondido en la voluntad y soberanía de Dios. No era el momento de revelarlo. Dios habló acerca de un reino milenial, de una tierra restaurada para su pueblo Israel, que había Dios escogido a su pueblo de entre todas las naciones. De hecho, capítulo 5 del libro de San Mateo dice: bienaventurados los mansos, porque estos heredarán una tierra. Encontramos al Señor Jesús suspendido entre el cielo y la tierra, que va a morir prontamente porque está crucificado, y uno de los malhechores le dice: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Es decir, los judíos por naturaleza concebían la idea de que tendrían que venir el Mesías y establecer un reino en honor al rey David. Era el reino davídico, el rey de Dios reinando sobre la tierra para que la nación de Israel reinase juntamente con él y fuese la flor y nata de entre todas las naciones. En el momento que está Jesús, el imperio que está reinando es el imperio devastador del imperio conocido de Roma, y el pueblo de Israel es tributario. Están esperando con paciencia de que Cristo venga, o el Mesías en este caso, para poder destronar lo que es el imperio de Roma. Hasta la fecha ninguno conoce la palabra arrebatamiento, que en griego es arpazo, y la palabra arpazo tiene varias connotaciones, que significa tomar de repente, tomar por la fuerza, aleluya, o trasladar de un lugar a otro. Esto no lo tenían en mente. Entonces Malaquías, Ageos, Nahum, Sofonías, Daniel, Ezequiel, Isaías, Lamentaciones, etcétera, ninguno de los profetas de los libros mencionados en el Antiguo Testamento hablan acerca del arrebatamiento. Es algo desconocido para ellos. Impensable poder imaginar en algo que nunca se le llegó a hablar o se le llegó a oír, ni tampoco Dios quiso revelar. Sin embargo, ellos sí que saben acerca de un periodo donde la tierra va a tener que ser restaurada, Israel también. De hecho, lo encontramos revelado explícitamente en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ahora, empecemos a decir, bueno, y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, cuando salían del templo y le dijeron: Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos estaban esperando unas señales, que estas señales estarían indicando el arrebatamiento. No, esto no es así, porque los discípulos también son judíos y tienen una mentalidad mesiánica. Están esperando que el Mesías venga para poder restablecer su reino. Por eso Juan Bautista le dijo a sus discípulos cuando estaba preso antes de morir, y preguntarle a Jesús: ¿es Él el que ha de venir o no es Él el que ha de venir? Es decir, ¿es Él el que ha de restaurar el reino?
¿Por qué? Porque Jesús está allí presente y había hecho milagros. Y Juan había declarado: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero predestinado desde antes. Juan no tiene duda de que Jesucristo sea el Mesías, venido en carne. Pero la pregunta que él tenía era: ¿es él? ¿Le corresponde a él en este momento, en este tiempo, restablecer el reino que nosotros estamos esperando? A lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos de Juan: decirles que los cojos ven, los cojos andan. Y así sucesivamente. Le estaba diciendo que su reino es un reino celestial y que no era de este mundo, y que no era el momento de establecer el reino que tanto él esperaba. Así que los discípulos, cuando le preguntan: dinos qué señal, están igual que Juan: Señor, ¿eres tú el que ha de reinar? Y si no eres tú en este caso, ¿hay algunas señales que nos puedan indicar en el presente o en un tiempo futuro, mientras nosotros vivamos y podamos ser presenciales de las señales para decir: Cristo o el Mesías viene pronto a establecer el deseado y anhelado reino que nosotros estamos esperando? Jesús, referente a esta pregunta, pues le responde en acorde a la pregunta y le dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, y habrá hambre y habrá peste, etcétera, etcétera, pero no os alarméis. ¿Por qué? Pues porque todo esto es el principio de los dolores. Lo que se avecina después de esto será peor. Habrá una guerra, su magnitud de mortandad y de fuerza activa del diablo sobre la tierra. El Señor les hace entender que dice que nunca la hubo en el pasado y que después de esta nunca la va a haber. Entonces, la pregunta que ellos preguntan y la respuesta que reciben, la respuesta va en armonía. Entonces el Señor Jesús pudo confundir o pudo creer que le estaban preguntando acerca del arrebatamiento. No, le preguntó los discípulos: Señor, dinos qué señal. Y Jesús les respondió de acuerdo a la pregunta: oiréis de guerra y rumores de guerra. Entonces, ¿qué tiene que ver la segunda venida con el arrebatamiento? Bueno, pues la diferencia es que los discípulos en el presente, ellos no son conscientes de que tienen que ir al cielo. De hecho, ni lo esperan. Ellos esperan que un día, cuando mueran, resucitarán para estar en el reino terrenal, en el reino teocrático. Gloria al Señor. Ahora, entonces ellos le preguntan por unas señales de ese reino que están esperando. Y Jesús no le habla del arrebatamiento, porque es como si usted a mí, que yo soy español, me hablases en alemán o en chino. Yo le diría: no le entiendo nada. Lo que me estás hablando es un misterio y es desconocido, porque no comprendo absolutamente nada. Y me quedo pues como un tonto sin entender. Pues de la misma manera creo que Jesús, si le estuviera hablando en ese momento acerca del arrebatamiento, sería un lenguaje inadecuado para los oídos de los discípulos, porque no entenderían nada. Pero los discípulos entendieron exactamente el mensaje que le estaba transmitiendo Jesús, porque iba de acuerdo a su cultura, a su mentalidad y a su fe. Ahora, el arrebatamiento no lo habla Jesús, porque los discípulos aún no están preparados para eso. Simplemente Jesús pega una pincelada, dice una frase en Juan capítulo 14, versos 2 y 3, y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar. Iré y vendré y me tomaré a mí mismo. En este caso, podemos analizar las palabras dichas del Señor Jesús, que en ningún momento Él dice que cuando regrese, dice os tomaré o tomaré, sino que dice me tomaré. Hablando en primera persona, me tomaré, dando a entender que el me tomaré está hablando de su cuerpo, me tomaré a mí mismo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque su cuerpo simbólicamente estaba representando a la iglesia. Aunque tampoco lo estuviera hablando mucho del misterio de la iglesia, porque también por aquel entonces era un misterio oculto. Pero el Señor los iba preparando. Entonces, si queremos hablar bíblicamente acerca del arrebatamiento
y los primeros 39 libros del Antiguo Testamento no lo mencionan, ¿cómo pues entonces hablaremos del arrebatamiento si los primeros 39 libros están saturados de profecía de la restauración de Israel, del gobierno de Dios sobre Israel, de un nuevo templo que se levantará, de una tierra que será reedificada, donde el pueblo de Israel sufrirá persecución, pero será restaurado, según Ezequiel capítulo 37, porque tiene ese Ezequiel 37, ese escenario que se está viendo allí, es una visión que el Señor le está permitiendo a Ezequiel, es una profecía, pero tiene un doble cumplimiento, tanto para el presente como para el futuro escatológico. Ahora, entonces, ¿quién habla del arrebatamiento? Bueno, pues evidentemente, a la luz de las Escrituras y sobre todo del Nuevo Testamento, el que habla ampliamente sobre el arrebatamiento es el apóstol San Pablo, después de que el Señor Jesucristo haya resucitado y que previamente murió y resucitó 25 años más tarde, cuando dice a la primera carta a los tesalonicenses, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos. Porque se tocará la trompeta, y ahora dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. No dice luego vosotros, como excluyéndose, sino incluyéndose. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y en las nubes allí, entonces recibiremos el cuerpo glorificado. Porque en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible, hablando del cuerpo, de la biología, será vestido de incorruptibilidad y esto mortal será revestido de inmortalidad. Y recibiremos un cuerpo glorificado, pero los muertos en Cristo han de resucitar primero y así se compone el cuerpo glorificado. Cuando ellos resucitan, reciben el alma y el espíritu que se une al cuerpo resucitado o al cuerpo de gloria. Amén. Es el apóstol San Pablo que van enseñando. El apóstol San Pablo, la primera carta a los Corintios, como ya hemos mencionado, sin haber citado el texto, o al menos el libro, dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 hasta el 54, un misterio os digo, no todos dormiremos. Y empieza ahí a hablar acerca de este misterio, de que tendremos que resucitar para recibir al Señor en el aire. No habla para recibir al Señor cuando Él venga en la parusia, segunda venida, o para recibirlo en el reino milenial. Los discípulos estarían atónitos y la gente que estuvieran escuchando a Pablo en aquel momento estarían atónitos porque era un misterio oculto durante un tiempo que Dios ha querido y le ha placido dárselo a Pablo para poder revelarlo y que Pablo fuera el que transmitiera el mensaje revelado por muchos siglos. Y ahora el apóstol San Pablo empieza a poner la plataforma y el fundamento de lo que es el arrebatamiento. No solamente esto, sino que Juan, vemos en el libro de Apocalipsis, que menciona la revelación del Señor Jesucristo en el capítulo 1, y vemos que a partir del capítulo 2, capítulo 3, empiezan a dar los 7 mensajes a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Pero resulta que en el capítulo 4 Juan ya no ve a la iglesia, sino que ve 24 ancianos que están en el trono o alrededor del trono del Cordero de Dios y que los ancianos cogen sus coronas y las tiran a los pies y empiezan a entonar una alabanza en agradecimiento a la redención. Esto es una simbología de la iglesia redimida y que cuando han recibido en el juicio del Bima, en el galardón, la recompensa, se la otorgan a Cristo como el único merecedor porque Él ha sido el conquistador de nuestras almas y que gracias a Él hemos recibido la redención y la salvación. Capítulo 5, la iglesia ya no se menciona. Juan solamente vislumbra por una visión que llevado al Espíritu una puerta abierta en el cielo, dando a entender que ha sido ya la iglesia arrebatada y que entró en esa puerta cuando Cristo vino en las nubes y los muertos en Cristo resucitaron primero. Sin embargo, Juan llora y le preguntamos: Juan, ¿por qué estás llorando después de todo lo que estás visto, de todo lo que has mencionado, de todo de lo que te ha revelado el Señor? Y ahora Juan está contemplando un libro que está lleno de sellos por dentro y por fuera, pero no hay nadie digno de que pueda mirarlo ni de tocarlo y menos aún abrir el sello para poder desarrollarse todo el contenido de este libro sobre la tierra. Y Juan está viendo una perversidad y está viendo una maldad que se avecina sobre la tierra y está viendo que de alguna manera como que el plan, el desarrollo de Dios ha quedado como paralizado.
Y Juan llora hasta que viene un ángel y dice, Juan, no llores, porque aquí que el león de la tribu de Judá, él ha vencido. No solamente es digno de mirarlo, sino también de tocarlo y de abrir los sellos. Y cuando se abre el sello vemos capítulo 6, que sale un jinete, y sale montado en un caballo blanco y con un arco. Y con un arco. Parece ser que es Cristo, pero pensar así sería una confusión, porque Cristo ya no está en la tierra. Cristo vino antes para llevarse a la iglesia en el arrebatamiento, porque la iglesia no ha sido llamada para exponerla a ira, sino para librarla. ¿Y qué base tenemos, hermano Chato, para poder decir o afirmar lo que estás diciendo, como lo que estás exponiendo? Bueno, pues tenemos un texto crucial y clave para defender la doctrina del pretribulacionismo, que sería Apocalipsis capítulo 3 y verso 10, cuando el Señor Jesús dice, sé que tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Y por cuanto tú no has negado mi nombre, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, la palabra te guardaré en griego es setereiso. De la prueba es ek, es de España, y K de kilo. Aquí dice librándote de, sacándote de. No dice en ningún momento guardándote en la prueba, como por ejemplo, pongamos una ilustración bíblica. ¿Recordáis ustedes aquellos 3 varones hebreos conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, estando en Babilonia en el cautiverio y sirviendo al rey Nabucodonosor? Resulta que ellos, por mantenerse fielmente a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues se le denunciaron falsamente y se mandó calentar un horno 7 veces más de lo acostumbrado, y unos verdugos, hombres babilonios enviados por Nabucodonosor, ataron a estos 3 hombres de pies y manos para tirarlos al horno con tal de que se quemaran y sufrieran. ¿Qué ocurrió? ¿Dios intervino? Sí. ¿Milagrosamente? Claro que sí. Por eso es nuestro Dios. Amén. Ahora, Dios permite que estos hombres lo cojan, a estos 3 hebreos, y lo tiran. Las llamas del fuego matan, queman a los verdugos, y sin embargo ellos caen en el horno ilesos. Desde el exterior se puede ver, y el rey Nabucodonosor está contemplando que estos 3 hombres están paseando tranquilamente y plácidamente, sin nervio alguno, ni pretenden escaparse, porque entre ellos haya otro más, o otro ser, ya son 4. Y dice la Escritura que Nabucodonosor dijo, y el cuarto es semejante al Hijo de los Altísimos, o al Hijo de los dioses. Había alguien que destacaba, ese era el ángel de Jehová, una preencarnación de Jesucristo antes de ser manifestado como hombre, estuvo allí. Entonces la pregunta es, ¿Dios, en este caso, a Sadrach, a Mesach y a Abednego los libró del fuego? No. ¿Los libró de los verdugos? No. ¿Los libró del horno? No. ¿Pero si salieron ilesos? Sí. Entonces la respuesta sería, Dios los guardó dentro del fuego. Dios los guardó dentro de la prueba. Dios no los libró, sino que los guardó. Cuando salieron, ellos no tenían secuelas. De hecho, las Escrituras dicen que ni olían a humo. Una evidencia de que Dios hizo la obra en ellos y los protegió dentro de la prueba. Esto sería así en defensa del post-tribulacionismo que sostienen y creen de que la Iglesia pasará los 7 años de tribulación semejante a Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron pasando por el horno, pero que Dios milagrosamente y portentosamente los guardó y los protegió, y que a nosotros, a la Iglesia, en esos años de tribulación y gran tribulación nos guardará. Y ahora dice, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esto sería factible y plausible si el texto griego dijera, yo te guardaré en la prueba. Pero la Biblia no dice te guardaré en la prueba, la Biblia dice yo te guardaré de la prueba, que en griego es setereiso ek, es decir, te guardaré de, sacándote de la prueba. Por lo tanto, la prueba es la ira de Jacob, o mejor dicho, la ira, la angustia para los hijos de Jacob, aleluya, que es Israel. Y es la ira de Dios que se desata sobre la tierra, permitiendo en su soberanía la libertad de Satanás y de sus verdugos para que se muevan sobre la tierra. Pero es la justicia de Dios.
en la justicia de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que Dios nos ha llamado para colocarnos en ira? No, Dios nos llamó para librarnos de la ira. Amén. Ahora, Juan está viendo todo este panorama, aleluya, y está viendo que se va a desatar una obra maligna, diabólica sobre la tierra, aleluya, y ve la persecución, y está viendo pues una catástrofe muy devastadora. Y el ángel la anima: no llores, Juan, porque aquí el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Aleluya, él ha vencido. Y cuando Jesús abre el sello, o permite que se abra el sello, suena una trompeta, un anuncio de lo que va a acontecer. Y sale el anticristo, y se abren los 4 jinetes, y ahí se va a describir, o se va a desarrollar, o se va a cumplir lo que el Señor le había respondido a los discípulos cuando le preguntaron: Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Guerras, hambre, muerte, pestilencias, cataclismos, terremotos, maremotos, movimientos sísmicos, enfermedades, etcétera, etcétera. Todo eso tiene cumplimiento de Mateo 24, dicho por el Señor Jesús, tiene cumplimiento en Apocalipsis capítulo 6. Ahora vemos que empieza pues a manifestarse el anticristo, no como el anticristo, como el opositor, sino que para engañar a las naciones empieza a reinar política, religiosa, militar y económicamente. Empieza a reinar sobre la humanidad como un líder nacional o internacional, no como un opositor a Dios, para no infundir pues temor. Y todas las economías y todos los países y todos los gobiernos se unen a él, a lo que él pues instituye. Y así estará durante los primeros 3 años y medio primero. Luego, evidentemente, en los 3 años últimos empieza a manifestarse, se quita la careta, deja de estar aparentando y se muestra tal como es él, como el anticristo, como el opositor, o a proclamarse a sí mismo como el Dios. ¿Vale? Y todo el que no se someta a su reino, a su pragmática, a su ideología, a todo lo que él ha planteado, entonces lo pasará muy, muy, muy mal. A partir del capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, 10, 14, 15, hasta el 18 es periodo de tribulación y gran tribulación, pero Juan sigue narrando todos los acontecimientos, todos los hechos, todo lo que ocurre con el anticristo, el falso profeta, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. Empieza a hablar acerca de 144.000 sellados, que son 12.000 de cada tribu de Israel, y han sido protegidos y sellados por Dios a tal punto para que sean inmunes, que en medio de Israel las plagas, las tormentas, los meteoritos, las estrellas que van a caer, las catástrofes que van a haber, los terremotos, etcétera, perjudicará a todo el mundo menos a ellos. Ellos serán inmunes porque serán los encargados de predicar este evangelio del reino a todo el mundo de aquel entonces. Pero antes de ello hay 2 testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11, 2 testigos con estilos proféticos o con espíritu profético de Elías y de Moisés, que empiezan a hacer maravillas y prodigios y señales, y la gente se convertirán a raíz de estas señales. Estas señales que están ocurriendo juntamente con todas las catástrofes, y con el índice de mortandad que había profetizado Jesús, son las señales que van a servir tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo gentil, que en ese tiempo estén viendo y puedan reflexionar de que el Señor Jesús ya viene pronto por segunda vez con la iglesia que fue arrebatada. ¿Por qué? ¿Por qué interpretamos de esta manera? Pues por la sencilla razón de que cuando Juan está escribiendo todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 18, la iglesia no se menciona. A la iglesia se le alude. Se habla de unos mártires, se habla de unas naciones que han sido vestidas de ropa blanca, se habla acerca de los 2 testigos, se comenta de los 144.000 y así sucesivamente, pero la iglesia no está. Entonces, ¿cómo podemos decir que el que perseverare hasta el fin este será salvo?
¿A quién se va? ¿A quién se refiere? ¿A quién aplicamos estas frases bíblicas? ¿A la iglesia o a Israel que está en aquel tiempo? Evidentemente se le aplica al Israel porque la iglesia ya no está. La iglesia fue arrebatada. Ya no está en la tierra. Han desaparecido millones de personas porque es la iglesia del Señor. Entonces las personas que están allí en el tiempo de la tribulación están viendo meteoritos, están viendo movimientos sísmicos, están viendo que el agua está siendo contaminada. El índice de mortandad será tan grande, hermanos queridos, que será difícil poder andar por las calles o por la plaza o por el campo con tranquilidad y facilidad. Uno tendrá que ir saltando como un cervatillo para poder evitar los cadáveres, hermanos y amigos. ¿Qué ocurre? Que todo esto está indicando, o te rebelas y crees al anticristo como el verdadero Mesías, o crees que todo esto es producto del anticristo porque este es un falso y que el Cristo verdadero tiene que llegar. Estas son las señales que había dicho, y la gente empezará a cavilar y a meditar en la conciencia y poniéndolo en balanza. Y algunos dirán, estos son obras de Satanás. Tendremos que huir a los montes y escondernos para no creer en el liderazgo del anticristo que se levanta contra nosotros, aquellos que no queremos someternos a su gobierno, ni permitir dejarnos sellar ni en la frente ni tampoco en la mano. No será fácil la vida de aquel tiempo, pues el Señor Jesús les dijo a los discípulos, ¡ay de las que críen en aquellos días! Y sobre todo, orad para que no sea en invierno, y orad también y rogar para que no os pille en sábado. ¿Os dais cuenta las frases que no se le pueden aplicar a la iglesia? Mateo 24, ¿por qué? Porque primeramente, si dice que no os pille en sábado, es porque es el sabbat, el día de descanso, no pueden trabajar, no se pueden marchar de la ciudad. Sin embargo, la iglesia, nuestro descanso no es el sabbat, hermanos queridos, ordinario y literal, sino que nuestro sabbat es un descanso espiritual porque descansamos eternamente en Cristo, en la obra redentora y salvífica que realizó Jesús en la cruz del Calvario para nosotros. Amén. Ahora, en aquellos días que nos pille en invierno, por causa de que si tengo niños pequeños, acabamos de dar a luz a un bebé, o posiblemente tenga que estar arrastrando con una familia numerosa, o con mis padres, o con los suegros, o los abuelos que son ancianos, ¿cómo podré caminar para escaparme con ellos? Orad, orad. ¿Os dais cuenta? Estas expresiones dichas del Señor Jesús no se le puede aplicar a la iglesia porque Mateo 24 y Mateo 25 van dirigidos exclusivamente para el pueblo de Israel. Ahora Juan está viendo todo el panorama y está describiéndolo todo en un libro con un lenguaje tanto simbólico, porque era normal. En aquel tiempo era parte de su cultura y de su estilo también lingüístico, y empieza pues a escribir de esta manera todos los acontecimientos. Pero le preguntamos, Juan, ¿te olvidaste de mencionar a la iglesia? ¿Te olvidaste de hablar de la amada del Señor Jesús? Y Juan podría responder no, porque el amado ya vino. ¿O no recordáis que dice Mateo 25 que habían 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, y que las 10 estaban esperando a quién? Al esposo. Las 10 vírgenes en sí, todas, tanto las prudentes como las insensatas, están representando al pueblo de Israel en el periodo de tribulación y gran tribulación. Las insensatas representan al Israel apóstata, rebelde e incrédulo. Pero sin embargo, las 5 vírgenes prudentes que tienen vasijas en aceite están representando al Israel que dentro del periodo de tribulación y gran tribulación se ha convertido, han sido regeneradas porque creyeron en el Evangelio que se les predicó por medio de los 144.000. Creyeron en las señales y en los prodigios, maravillas, sanidades y milagros, etcétera, realizados por los 2 testigos que aparecieron en el libro de Apocalipsis capítulo 11, y han visto que todo esto es una evidencia de que las escrituras que dicen que Jesucristo es el Mesías es verdad. La desaparición de miles de millones de personas es cierto, no puedo negarlo.
me equivoqué, se equivocaron mis padres, crucificaron al verdadero Mesías, pero yo tengo una oportunidad. Yo no quiero ser un apóstata, no quiero ser un rebelde, yo me arrepiento porque las señales indican de que Cristo viene pronto. Aleluya, pero la iglesia no está, no se menciona. ¿A quién esperan todos? ¿A quién esperan? Al esposo. ¿Por qué esperan al esposo? Porque evidentemente Jesús ya se casó, se desposó ¿con quién? Con su amada, la iglesia, la que fue librada, aleluya, la que fue arrebatada. Ahora, aunque la palabra arrebatamiento no es la más correcta, más bien sería traslado, traslación, trasladar de un lugar a otro, de un lugar de peligro a un lugar de seguridad. Pero cuando se traduce en ese momento o en aquel tiempo, porque ustedes saben que una palabra, por ejemplo, de hoy, tiene una connotación, pero dentro de 100, 200, 500 años, la misma palabra tiene otra idea. Pues la idea de la palabra arrebatamiento, que traducido al griego es arpazo con H, H-A-R-P-A-Z-O, arpazo, la connotación, la idea que se tenía en aquel tiempo no era de arrebatar, de querer secuestrar a una persona para mal, sino todo lo contrario. La forma de pensar y el estilo lingüístico de querer decir salvarte de peligro era arrebátalo, sácalo de aquí. ¿Cómo? Porque arrebatar significa ejerciendo fuerza sobre alguien o algo. Arrebatar significa tomar de repente ejerciendo fuerza. Arrebatar significa pues tomar de repente y trasladar de un lugar a otro. Entonces esto es lo que hizo Dios. Para librarnos y sacarnos de la tribulación, Dios ejerció una fuerza sobrenatural en nosotros y por medio del arrebatamiento los muertos en Cristo resucitaron. Luego nosotros los que vivimos fuimos arrebatados, tomados por el poder de su fuerza, por medio del Espíritu, para sacarnos de un lugar de peligro que se avecina y ubicarnos a un lugar de seguridad. Cuando el Señor Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar. Cuando el Señor termine ese lugar específico para la iglesia, vendrá. Es la analogía de que cuando el novio tenía una novia y estaban comprometidos, habiéndole pedido la mano a su padre, le daba una zarra, una dote, gloria al Señor, como diciendo: de aquí a un tiempo vendré yo, aleluya, y entonces pagaré lo que tenga que pagar por mi mujer y me la llevaré a mi casa. Mientras tanto, tengo un periodo de tiempo en ausencia, aunque pueda verme de vez en cuando, pero en este tiempo, en este periodo, yo voy a preparar un lugar. Voy a preparar un lugar, una casa, lo voy a adornar, voy a intentar tenerlo todo, a fin de que cuando llegue el tiempo completo, el tiempo destinado o prometido pues al padre de la novia, entonces me la podré llevar. Pues de la misma manera el Señor Jesús ha dejado una zarra a nosotros, se ha comprometido, aleluya, y la zarra, la dote que ha dejado ha sido el Espíritu Santo, ha dejado dones, gloria al Señor. Pero ahora fijaros bien, Él se ha marchado, hay muchas moradas, pero ha ido a preparar un lugar para nosotros. Entonces en el momento que Él tenga predeterminado, aleluya, cuando Él crea el momento conveniente, mientras tanto nosotros tenemos contacto con Él mediante el Espíritu y no tenemos por tardanza la venida del Señor. Cuando hablamos de venida no nos estamos refiriendo a la segunda venida, la parusia, donde dice que todo ojo le verá, sino más bien nos referimos al arrebatamiento. Y tenemos contacto con Él mediante el Espíritu. Cuando Él venga, entonces nos tomará de repente y nos llevará a ese lugar que es el cielo. Ahora, ¿cómo podremos ilustrarlo de otra manera, pues más fácil y que todo el mundo pueda entender la palabra arrebatamiento? Mirad,
Ahora supongamos que yo ahora mismo pues estoy aquí hablando con el móvil, andando por casa y hablándole todo lo que estoy comentándole de memoria, sin Biblia, sin apuntes, sin libreta y sin nada. Lo estoy comentando todo pues de memoria. Supongamos que yo ahora pues decido bajar de mi casa y me quiero marchar, pues no sé, yo me voy a la iglesia, al culto, mejor dicho. Y mientras camino, voy a cruzar una carretera y veo que una niña pequeñita de 3 4 años cruza la carretera y me doy cuenta, me percato que vino un auto, un coche a alta velocidad y yo veo que si no intervengo rápidamente, el auto puede dañar a la niña a tal punto que, bueno, pues sería desastroso. Yo no le voy a decir a la niña, ten cuenta, ten cuidado, porque yo veo que va a cruzar. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que hago? Tampoco le voy a pedir permiso. Oye, niña, Antonia, Margarita o Juanita, ¿me permites que te ayude? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque tengo un código moral en mi vida de poder socorrer al ser humano. Y la Biblia nos enseña, si vosotros padres, siendo malos, uno de vuestros hijos os pide una piedra, ¿le daréis pescado? No, es todo lo contrario. Si os pide un pescado, ¿le daréis piedra? No. No somos tan malos para darle una piedra, porque si nos hijos piden pescado, le daremos pescado. Es una alegoría. Y si nos piden pan, tampoco le vamos a dar piedra, le daremos el pan, ¿verdad que sí? Es decir, nos comportamos bien a pesar de que en nuestra naturaleza somos malos. Porque bueno solamente hay uno, que es el Señor Jesús. Ahora, ¿qué hacemos? Al ver el panorama, nosotros ejercemos una fuerza ajena a la niña. Corremos tan rápidamente que la arrebatamos, ejercemos fuerza sobre ella y la sacamos agarrándola para trasladarla de un lugar de peligro a un lugar de seguridad. Aleluya, vamos a la calle y ahora resulta que una casa se está incendiando y resulta que es nuestra casa también, pero el niño que está sufriendo en la llama es nuestro hijo. ¿Le vamos a pedir permiso para que nos deje salvarlo? ¿Verdad que no? Vamos a irrumpir entre la llama y entre el silencio y el grito que hay, mejor dicho. Salimos corriendo sin pedir permiso, ejerciendo una fuerza, hermanos queridos, ajena al niño. Pegamos una patada en la puerta, nos adentramos, cogemos al niño, lo arrebatamos y salimos ileso. Y salimos y el niño agradecido. ¿Por qué? Porque si no intervenimos de esta manera, el niño fuera sufrido la llama, hubiese sufrido el impacto de un coche, ¿verdad que sí? ¿Creéis que si Dios no va a intervenir en el arrebatamiento, no creéis que nos va a salpicar, hermanos queridos, pues todo el tiempo de la tribulación y gran tribulación como van a sufrir los judíos y los gentiles? ¿Creéis que la iglesia no va a sufrir? Claro que sí. ¿Va a sufrir la ira? Sí, pero la Biblia dice que Dios no nos llamó para ponernos a ira, sino para librarnos de la ira. Amén. Ahora, habiendo entendido todo esto y habiendo comprendido Mateo 24, por ejemplo, cuando dice, dos estarán juntos, el uno será tomado y el otro será dejado. Algunos dicen, bueno, pero este texto está hablando del arrebatamiento. No. Mateo 24 es todo en sí para los judíos, para un tiempo escatológico, al igual que Mateo capítulo 25, ya que Mateo 25 es cronológico al de 24. Ahora, que usted me pregunte, hermano chato, el acontecimiento, el acto, el hecho de que dos personas estén juntas, una sea tomada y otra sea dejada, ¿pueda ocurrir también en el arrebatamiento? Sí, matemáticamente, al 100%. Cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, podemos estar con familiares, podemos estar con el trabajo, y hay gente mala que practica el pecado. Y cuando Cristo venga, si nos lleva a nosotros, el pecador, el borracho, el mentiroso, el adúltero, el cobarde, se queda. Entonces uno es llevado y el otro es dejado. Pero aquí es todo a la inversa y con otra connotación y con otros lugares distintos. ¿Por qué? Porque en Mateo 24, cuando dice, dos estarán juntos, uno es tomado y el otro es dejado, el que se deja, el que se queda no para ser condenado, porque ya está viviendo en el periodo de la gran tribulación. Se queda como recompensa por haber creído
representa a las 5 vírgenes prudentes, a esa Israel que se ha arrepentido, que ha sobrevivido una angustia, que ha sobrevivido una maldad, y ahora como recompensa la dejo para poder ubicarla del tiempo de peligro a un tiempo de seguridad, para sacarla de la tribulación y ubicarla en el reino milenial. Sin embargo, ¿al qué me llevo? Me llevo a quiénes, a la cizaña, a los peces malos, a los cabritos, y dejando a los corderitos, gloria al Señor. Entonces me estoy llevando a las 5 vírgenes que son rebeldes, apóstatas, que durmieron, que tuvieron por tardanza la venida del Señor y que fueron tan rebeldes que cuando yo vine no había aceite, las puertas se cerraron. Entonces yo me las llevo, no las dejo, me las llevo, pero para llevarla a un lugar de ¿dónde? De condenación. Sin embargo, en el arrebatamiento, si yo estoy en un lugar como por ejemplo la iglesia, pues posiblemente Dios se lleve en ese momento a la persona que va a ser arrebatada para llevársela al cielo, pero el que se queda para sufrir todo lo que hemos estado mencionando. Aleluya. Yo no voy a entrar si se merece o no se merece, o si la Biblia brinda una segunda oportunidad o no brinda. Yo no voy a entrar en ese tema, eso lo dejo personalmente para ustedes. Ahora, ya vemos que el Señor dice, 2 estarán juntos, uno será tomado y el otro será dejado. Así como, por ejemplo, también cuando una parábola el Señor explica y que el reino de los cielos pues es como aquel campesino o aquel hombre que tira buena semilla junto al camino, ¿verdad que sí? Y que aquel campo que tiene pues la buena semilla, que va a crecer trigo, pero que los vigilantes, los pastores, los criados en este caso, como se les llama, se durmieron, y vino el enemigo y plantó mala semilla, y cuando creció le preguntaron los criados a su señor, al dueño, Señor, pues no plantaste buena semilla, el trigo, porque pues ¿de dónde sale esta cizaña? Dice, porque los criados, en este caso vosotros dormisteis, vino el enemigo y plantó mala semilla y ha crecido. Ellos le dicen, Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la maleza, que saquemos pues la cizaña del trigo? Y le dijo, no, dejarlo a su debido tiempo, que crezcan juntos. Y el tiempo va a demostrar quién es verdadero y quién es falso, porque por sus frutos los conoceréis. Y así como, por ejemplo, llega el momento de segar, Dios enviará pues a ángeles y cogerán a quienes, a los benditos de mi Padre. Así como la red es tirada al mar o al río y se arrastra y salen toda clase de peces, ya se encargarán Dios, aleluya, de separar los peces buenos y los peces malos, de apartar el trigo de la cizaña, las ovejitas de los cabritos, aleluya, pues de dejar 2 juntos, uno es tomado y el otro es dejado. Son aplicaciones distintas o ilustraciones distintas, pero van al mismo sentido. Aleluya, es para referirse a lo mismo. ¿Y esto dónde ocurrirá? Bueno, pues esto va a ocurrir, evidentemente, cuando Cristo empieza pues a regresar nuevamente por segunda vez a la tierra, con la iglesia que previamente fue arrebatada, ya tiene cuerpo glorificado, había ya sido recompensada también, aleluya, con las coronas de la recompensa, y cuando Cristo ya viene, todo ojo le verá. Allí entonces, cuando Cristo viene con la iglesia, cuerpo glorificado, Cristo también, evidentemente, como se describe en la Biblia, montado en un caballo blanco, aleluya, es el fiel y verdadero, y los ejércitos celestiales dando a entender que la iglesia viene con Cristo, pero también vienen los ángeles, los príncipes, las potestades, vienen con nosotros, aleluya, al servicio ¿de quién? Del dueño soberano que es Jesús. En ese momento que ocurre cuando Cristo viene con su misma gloria que se desprende, aleluya, sale una espada aguda de 2 filos de su boca, el anticristo muere y el falso profeta y la bestia también, y directamente los envía al lago de fuego. Ahora el Señor, en ese periodo de tiempo que la vida transcurre en la tierra, antes de establecerse el nuevo templo, o mejor dicho, el reino milenial, hay un periodo
de tiempo, este periodo de tiempo, según el libro de Daniel y según el libro de Apocalipsis, si hacemos las matemáticas, son alrededor de unos 75 días después de la finalización del periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Una vez finalizada la gran tribulación, que finaliza con la segunda venida, antes de establecerse el reino milenial, Dios prolonga 75 días más. En estos 75 días más va a ocurrir todo lo que hemos mencionado. Aleluya, lo de las 10 vírgenes, 2 estarán juntos, uno será tomado y el otro será dejado. Aleluya, la separación de los cabritos y de los corderos. Es una selección que va a hacer Dios de quién es apto para poder entrar al reino milenial y quién no es apto. ¿Quién ha sido elegido? No es elegido por sus cualidades ni por sus actitudes, sino es elegido más bien por su arrepentimiento y fe en creer que Jesucristo es Dios. Pero aquellos rebeldes, apóstatas, aleluya, tomaron su propia decisión de negar a Cristo. Por lo tanto, su resultado será el infierno de inmediato. Sin embargo, aquellos que han sobrevivido dentro del periodo de la tribulación, con carne y sangre, entrarán a la restauración que va a hacer Dios de inmediato del mundo entero. Y va a restablecer la tierra como en el huerto del Edén. La flora, la fauna, los animales, todo será restaurado. Hasta inclusive también los hombres. Porque mirad y pensad por un momento. ¿Por qué los hombres? Porque resulta que las aguas serían todas, pues no solamente amargas, sino que estarán infectadas, contaminadas, a tal punto que producirá la muerte de muchas personas. Las bombas, los terremotos, los movimientos sísmicos, los cataclismos, será tan grande lo que ocurrirá, aleluya, que mucha gente enfermará, gente perderá por causa de los tiros, de tramalletas, de misiles, de terremotos, en las caídas, en los daños, sufrirán pérdidas de extremidades de su cuerpo, como un brazo, como una pierna, un ojo, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas que aunque se mantuvieron fiel en su fe, en creer que Jesucristo es Dios, no sería ético que pasaran con estas cualidades, con estas características enfermizas, a un lugar conocido como el reino milenial, ya que Dios va a restaurar la flora y la fauna, los animales, todo será restaurado como en el principio. El hombre no armoniza pues imperfectamente en un lugar perfecto. Así que la biología del hombre es restaurada a su origen de cuerpo, alma y espíritu, y biológicamente el hombre será perfecto, pero esta perfección orgánica, biológica, no le garantiza que no vuelva a pecar más, no le garantiza que no vaya a pecar más. De hecho, el hombre ha sido regenerado en cuanto a lo físico. El alma y el espíritu sigue siendo el mismo, sigue teniendo la herencia adámica, no tiene cuerpo glorificado. Entonces, el libro de Isaías nos enseña, aleluya, que el niño que pecare de 100 años morirá. ¿Por qué? Porque dice que sus días serán como los árboles, dando a entender que en el reino milenial, capítulo 60 y capítulo 65 del libro de Isaías, nos enseña que los hombres, cuando sean restaurados, las condiciones de la tierra restaurada, donde Satanás ha sido atado, prendido, gloria al Señor, y sellado y tirado al abismo, a la oscuridad, durante 1000 años. No solamente él, sino también pues toda la corte diabólica. El cese de la actividad del diablo ya no está imperando sobre la tierra. Es el reino teocrático de Cristo. El que reina durante 1000 años es Cristo. Habrá 1000 años de paz. Los hombres disfrutarán de la presencia y de la administración directa del Señor Jesús, sobre todo los que han sido salvos, que están ubicados dentro del reino milenial, un cuerpo de carne y sangre, a excepción de los mártires de la gran tribulación, a excepción de los santos del Antiguo Testamento y a excepción de la Iglesia del Señor, que en ese periodo tenemos todos cuerpos glorificados. Los mártires, habiendo muerto, habiendo sido decapitados en el periodo de la gran tribulación, resucitan en este tiempo. Y también los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo esto componen los invitados a la cena de la boda del Cordero. Ellos son los invitados y van a disfrutar de esta invitación de 1000 años de prosperidad y de paz.
Ellos, al tener cuerpo glorificado, no podrán pecar, pero los supervivientes o los sobrevivientes que sobrevivieron en el periodo de los 7 años de tribulación y gran tribulación, muchos que han salido ilesos y la mayoría pues tendrán problemas emocionales, físicos, como los que acabamos de mencionar, en la nueva tierra conocida como el reino milenial hay